Yo creo que en los últimos meses hemos tenido varios cambios planetarios, como por ejemplo la pasada del Sol, lo que ha sido el mismo Marte, la luna nueva que se formó el día de ayer, 20 de noviembre, la visita también de lo que ha sido Venus en Escorpio. Creo que Escorpio ha sido uno de los signos que ha sido bastante tocado en los últimos tiempos, en las últimas semanas, y ahora estamos a puertas de vivir la conjunción entre Venus y entre Mercurio, dos planetas que se relacionan mucho con la línea social, dos planetas que nos hablan siempre de conexión y nos hablan también del sentir. La luna nueva del día de ayer 20, que estamos terminando de asentar o somatizar el día de hoy 21, pues va marcando los finales también de la zona Escorpio. Por eso el Sol hoy viernes está haciendo el último debut en este signo. Ya a partir de esta noche y a partir de mañana, sábado 22 de noviembre, empezamos con la temporada Sagitario y cambiamos rotundamente de energías, por lo menos a las que venimos acostumbrados a tener en los últimos momentos. ¿Qué llama la atención de una conjunción? ¿Qué podemos esperar de una conjunción entre Venus y entre Mercurio? ¿Qué podrían estar hablando estos dos planetas que rigen tanta comunicación y tanto la parte de sentir y la parte de conexión? Para poder comprender un poquitico más hacia dónde nos están migrando o cuál es la línea del aprendizaje que nos hablan estos planetas, obligatoriamente necesitamos evocar a las últimas 4 semanas. Y las últimas 4 semanas hemos tenido la zona Escorpio supremamente movida. Hemos tenido el Sol, hemos tenido Marte, hemos tenido mucha actividad, incluso el mismo Mercurio, donde empezó a retrogradar, es en el punto focal 22 grados de Escorpio, donde se va a reencontrar ahora con Venus. Todo esto que venimos relacionando, ¿para qué? Es el momento también de empezar a analizar cuáles son las relaciones y de qué manera nos relacionamos con la verdad y con la honestidad. Cuando Mercurio y Venus se encuentran en un mismo signo del zodiaco, sobre todo ahora como lo es en el signo de Escorpio, después de una luna nueva como la que tuvimos el día de anoche, que yo creo que algunos de ustedes también pueden sentir. Esto varía mucho, ¿no? Va a variar mucho. Las lunas nuevas en Escorpio son fulminantes, pero depende mucho de cómo tengamos la zona Escorpio. Qué tipo de planetas tengamos en Escorpio depende mucho también de, en este caso, dónde tenemos a la Luna, depende también de cuáles sean las casas intersectadas que están allí. Y de acuerdo a eso, pues vamos a percibir la energía de la Luna nueva del día de ayer. Para amanecer hoy, pues nos ofrece un sol que se aproxima a vivir. Prácticamente podemos decir que entre ayer jueves y hoy viernes empezamos a relacionarnos más con la energía de finales, incluso una sensación de finales que a veces no sabemos hacia dónde se van a ir o hacia dónde o cuál es la parte específicamente que está muriendo de mí. Yo creo que en esa línea nos vamos a encontrar mucho o ustedes lo pueden percibir también. De hecho, aprovecho para saludarlos por acá, algunos que ya se están conectando desde Instagram. Ustedes me van contando cómo van sintiendo estas energías de la luna nueva de ayer. Esta luna nueva que tuvimos ayer o que se está perfeccionando el día de hoy, marca también la pauta de la conjunción entre Mercurio y Venus, que es el tema que vamos a estar desarrollando la próxima semana. A veces en el signo de Escorpio no necesitamos que llegar a ese punto matemático exacto, digamos como que tenemos que llegar al grado 22 de Escorpio. No, Escorpio es tan intenso que incluso una semana antes nosotros ya estamos percibiendo lo que vamos a estar viviendo o de qué manera se presenta la oportunidad de. La luna nueva que tenemos también va marcando un nuevo sendero o una nueva línea de tiempo que nosotros podemos utilizar para sanar. Yo creo que la mejor forma también de relacionar mucho Mercurio-Venus es la capacidad de poder conectar con la eh, prácticamente algo que se referencia mucho con la igualdad o ser ecuánimes, ¿sí? ¿Hasta dónde puedo llegar a ser ecuánime en una situación? ¿Hasta dónde puedo llegar a estar neutro? También eso es lo que pide mucho Venus y Mercurio. Esta conjunción que empezamos a tenerla ya para fin de semana, empezar una nueva semana o la última semana de noviembre, pide mucho hasta dónde tenemos esa capacidad de poder ser ecuánimes en la manera de pensar y en la manera de sentir. Vamos a unir dos cosas.
¿Cuál es la energía que habla Mercurio? La energía que habla Mercurio es mucho a través del pensamiento. ¿Y cuál es la energía que nosotros encontramos o la que ofrece, por ejemplo, el patrocinio de Venus? Venus habla mucho de la manera de sentir o hasta dónde me gusta algo, incluso hasta dónde me gusta o hasta dónde me siento cómodo con mi manera de pensar. Eso también es típico de tener a Mercurio retrogradando en una conjunción con Venus en este signo de Escorpio. Las situaciones más escorpianas que nosotros podamos tener, es decir, lo más pendiente o lo más oculto que podamos tener en este momento, empieza a tener una revaluación y es empezar a hacer como un repaso también, apalancados en la capacidad de transformarlo, hasta dónde lo puedo transformar y llevar a otra cosa. Es quizás el último aspecto más tenso que vamos a tener, porque ya el Sol estuvo en conjunción con Lilith esta semana. Ha sido una semana muy movida, de mucha turbulencia, no turbulencia aérea, sino turbulencia interna, turbulencia emocional, turbulencia que nos lleva a revisar algunos patrones y algunos temas de conducta que también nosotros podamos tener. Creo que la mejor manera de poder vivir estas conjunciones entre Mercurio y Venus también es la capacidad de asociar hasta dónde mi plexo, hasta dónde mi corazón o la capacidad que tengo de sentir los procesos, ¿no?, que voy viviendo. Mercurio pide mucha actividad mental. Cuando está en el signo de Escorpio se vuelve un gran buscador y Venus da ese toque o ese tinte de buscar la verdad o hasta dónde puedo reconciliarme con la verdad. Ayer hablaba con algunos amigos y una de ellas hizo un comentario de a veces la verdad duele o decir la honestidad o ser honestos con nosotros mismos o cuando se tocan ciertas verdades no gusta o no incomoda, incomoda. Eso es mucho la energía que tenemos ahora con Mercurio y la energía que tenemos con Venus. Digamos que a ese término se relaciona mucho. Aprovecho para saludar a los que están aquí en Instagram, aprovecho a los que están aquí en TikTok. Dice por acá Alejandra, tengo a Escorpio en casa 10, a Neptuno, Marte, conjunción cúspide. Claro, si ustedes tienen alguna relación planetaria más importante, si ustedes tienen algo, algún punto matemático en ese grado 22 de Escorpio es donde más se va a lograr percibir. He visto todo lo que estaba oculto, dice por acá. Todo afloró a la luz y me he liberado de estas tristezas y miedos. También es un tránsito que nos permite hacer esa descarga y esa liberación de gritar quizás algunas verdades o gritar algunas cosas que nosotros creíamos que estaban normal. También es un tránsito que invita a eso, ¿no? Invita a la reflexión, invita a poderlo decir. A veces qué tan importante es contar con esa capacidad de poder decirlo, ¿no? Buen día, ¿qué tal? Un abrazo para Suárez también, dice Alejandra. Tengo Escorpio en casa 10 con Neptuno, Marte, conjunción cúspide, por ejemplo. Yo creo que la mayoría de ustedes sintieron la luna de ayer. La luna nueva de ayer para amanecer hoy viernes 21 pega durísimo en esos grados además. Pega bastante. Y la conjunción que se va a tener con Mercurio, pues también relaciona mucho ese punto focal. A ver, dice por aquí. Voy a leerles por acá, voy a mirar, está aquí en YouTube. Paola Galvis, un saludo. En progresión, mi luna está en Escorpión. Peligrosa esas lunas progresadas en Escorpio, imagínate. Total, esta semana ha estado turbulenta. Muchas emociones al mismo tiempo. ¿Qué podría estar haciendo dos planetas tan personales como lo son Mercurio y como lo son Venus? Calculen ustedes, en un signo tan visceral, en un signo tan de descubrir, de tantos secretos, en un signo de tantas cosas, de tantos detalles pendientes. La mejor forma de poder iniciar la semana que vamos a tener, pues evidentemente es conectando con esa fuerza interior y la palabra que se me viene a la cabeza con Mercurio y con Venus, con esta conjunción Venus-Mercurio, ecuánime. ¿Hasta dónde puedo ser ecuánime en algo? O hasta dónde me puedo engolosinar, porque Venus también, Venus en Escorpio da mucho ese tinte de golosina, o una luna en Escorpio, ¿no? Los que tenemos luna en Escorpio, golosina, ¿no? Nos gusta la golosina. Entendamos la expresión de golosina como no soltar. Me empalago, me engolosino, me quedo, lo mastico, sigo, sigo. Intensidad es una manera también de referir la capacidad de generar mucha intensidad en un signo.
pues hemos tenido 4 semanas donde el Sol ha pasado por Escorpio, sacando todas aquellas situaciones emocionales muy guardadas. Ya pasó, ya el Sol a partir de hoy para amanecer mañana sábado, de hecho, algunas personas que cumplan años entre hoy habría que mirar la hora, pero específicamente ya van a empezar a ser de signo Sagitario. Entonces fíjense que ya tenemos unas energías distintas por ese lado. Esta luna me reveló un miedo que no había percibido, dice por aquí. Miedos, claro, miedo. Y ahora con Mercurio, Mercurio es el mensajero. Y cuando se encuentra con Venus, mensajes que a veces no queríamos escuchar o que a veces no queríamos atender. Hola, anoche estaba súper cansada, dice Alejandra. Somos dos. Yo estaba igual. Yo estaba igual y estábamos reunidos con los amigos para el evento de este fin de semana y estaba igual, ya a un punto de cansancio, sí. Justo anoche. Feliz viernes de Venus, abrazando a Mercurio. Venus, viernes de Venus, sí, sí, sí. Bueno, me inquieta saber el tema de la luna. No puede ser que seamos los únicos que sintamos el tema de la luna. Yo creo que ustedes también, muchos de ustedes también. Abrazando la intensidad, exacto. Dicen por acá en TikTok, yo con luna progresada en Tauro, imagínate. A ver, Carmen, un abrazo. Comenzaré 2026 liviana de equipaje y sin culpas. Ser libre en casa 10 y Sagitario de ascendente me estoy revalorizando. Sí, esta que tú mencionas también puede ser típica de la conjunción Venus-Mercurio. Venus trae una propuesta de cariño, Venus trae una propuesta de paz, Venus también, Venus no solamente es el amor o Venus no solamente se relaciona con temas económicos, Venus también nos da alegría. Venus es el planeta de lo bello, Venus también es el planeta que nos conecta mucho con la magia del gusto. Por eso Venus es muy importante en nuestra carta natal. Observemos que con Venus logramos tener la relación de cómo logro tener la capacidad de aceptación conmigo mismo o lo que nosotros comúnmente llamamos como perdón. Entonces, con Venus, con el planeta Venus, es que nosotros resultamos haciendo las paces. Este concepto de hacer las paces o esta parte donde nosotros relacionamos las paces y relacionamos situaciones de perdón. De manera tal que vamos a tener el día martes 25 de noviembre, esto se va a perfeccionar el martes 25 de noviembre, la conjunción de Mercurio-Venus a 22 grados del signo de Escorpio. ¿Qué me parece interesante? Saber que en ese mismo grado fue donde empezó a retrogradar Mercurio, entonces vamos a estar repasando o revaluando cosas o situaciones pendientes que teníamos de hace por lo menos, calculen ustedes, unas 4 semanas atrás, los últimos 5 o 6 semanas atrás. Algunas situaciones que están. Justamente el día 25, martes 25 de noviembre, cuando Mercurio se encuentra con Venus, ya al día siguiente, 26, termina la retrogradación. Entonces estamos a 5 días, prácticamente este fin de semana, para que Mercurio empiece en una fase directa. Recuerden que cuando Mercurio empieza una fase directa, termina su fase de retrogradación, es un Mercurio que nos está mostrando la verdad, sobre todo cuando está en conjunción con Venus. Grandes verdades que a veces duelen, porque en ese grado 22 de Escorpio o en esos finales escorpianos suelen doler aquellas verdades, ¿no? Dice por acá el grado alegre. Mi caso, me encanta, Tauro. Buenos días. Feliz viernes, Javi. Gracias por todos tus aprendizajes. Un abrazo para todos. Claro que sí. Comenzaré, dice por acá. Tengo Urano retro. Muy bien. Esperdi, Cecilia, enhorabuena. Hola Javier, ¿cuándo viajas a Bogotá? Ya estoy en Bogotá. No, no viajo a Bogotá, ya estoy en Bogotá. Ya estamos en Bogotá listos para el simposio de mañana. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es la conjunción que vamos a tener este 25, miércoles 25, no, martes 25 de noviembre. Conjunción Mercurio-Venus. Puntos a tratar con una Mercurio-Venus.
Excelente momento para dar inicio o empezar las cosas pendientes o quizás si ustedes habían tenido o habían aplazado o tenían algo como que todavía no lo hago por el tema de que Mercurio estuviera retrógrado, pues ahora ya es más fácil conectarse con esto, ahora ya es más fácil relacionar, ahora con Mercurio directo, pues es más fácil empezar a analizar las cosas o lo que tenemos. Mire que también dentro de los tránsitos planetarios, cuando Mercurio y Venus están en conjunción en un signo tan intenso como puede ser Venus, también es la capacidad de sanar no solamente los temas emocionales, sino también sanar situaciones físicas. Entonces es una semana que nos ofrece también un panorama distinto o por lo menos más alentador acerca de los temas de salud que podamos tener o de cómo lo estemos viviendo. Desde Rafael, Argentina, noche luna nueva, hubo tormenta, lluvia, viento, se llevó todo. Hoy, día de sol, cielo limpio. Claro, pues intenso. Imagínense ayer, esa luna nueva en Escorpio, pues empieza a marcar un nuevo inicio, nuevo sendero. Yo creo que la otra semana ya podemos descansar un poco de tanta turbulencia emocional a nivel general, así no tengamos o así no seamos de signo Escorpio. Es que estas pasadas, lo que es octubre y noviembre, observemos cómo octubre y noviembre es como la parte de hacer también cuentas, ¿no? Son como los meses de relacionar hasta dónde he podido avanzar algo en mi vida, hasta dónde lo he podido llevar, hasta dónde me siento cómodo con esta situación. También, aunque no es un aspecto astrológico tan fatalista, la combinación de Mercurio y Venus en un mismo signo, por la magia de lo que trae, viene a hacer esto. Entonces, también la otra semana es excelente momento con la combinación Mercurio-Venus en ese grado 22 de Escorpio, hasta donde podemos hacer magia. Entonces debemos estar muy bien relacionados con la capacidad de hacer magia. ¿Qué es la magia? ¿Cómo se relaciona la magia? ¿Cómo la conectamos hacia nuestra vida? También es un excelente momento de mirar esto. Hola, muy buen día, Javier. ¿Cómo hago para una consulta? Un abrazo, Gloria. Ahí en mis redes, tú estás en TikTok, ahí en las redes, en Instagram, en TikTok, en YouTube, ahí tú encuentras los links y ahí encuentras la manera de cómo ir directamente a la escuela y de cómo tener contacto con el grupo de Centro Holístico. Y tú puedes agendar tu consulta para vernos de manera presencial. Si estás aquí en Bogotá, voy a estar en Bogotá todavía una semana más, unas 2 semanas más. Y para los que no, nos vemos en Orlando, que vamos a tener el evento, nuestro evento en Miami. Va a haber un punto de anclaje para hacerlo en Miami de manera presencial y para el resto en Orlando también. Y consultas a través de mi página ahí en el link, ustedes encuentran para poder agendarse. Dice, gracias, mil gracias. Un abrazo, Gloria, para ti. Sagitario ascendente en Aries, saludos desde Venezuela, Raquel. Hola Raquel, un abrazote para ti también. ¿Cómo van percibiendo la luna nueva? Esto es para todos los signos, no solamente para los que son de signo Escorpio, es para varios. Estoy retirada de las redes por lo mismo, activando mis milagros desde adentro. Ay, eso sonó bello, eso sonó bonito. Sonó bello eso, Marisol, sonó bello. Mira, activando mis regalos, mis milagros desde adentro. Sí, ¿por qué no decirlo? También es un aspecto que evoca mucho a eso. Entonces también es la capacidad de poder relacionarnos con los milagros, esos milagros o esos, la capacidad de magia. Digamos que a veces estamos acostumbrados a ver como la magia tan antinatural o estamos acostumbrados a ver la magia como algo fuera de nosotros y es todo lo contrario, la magia se relaciona mucho con el cotidiano vivir. Eso es lo que nos enseña la otra semana en la conjunción de Mercurio y Venus en el signo de Escorpio, la capacidad que tiene el mago, que es Mercurio, de intencionar el propósito para manifestar algo en la vida y eso comúnmente se le llama magia o desde la antigüedad se le llamaba magia, solo que ahora con el pasar de los años se le atribuye como que magia es otra cosa, como que magia es por allá algo sacado de los cabellos, ¿no? Pero es muy normal, muy normal, muy habitual. Hola desde España, somos magia. Con nuestra mente en equilibrio y claridad creamos la magia. Me gusta, sí, totalmente en acuerdo, esa es la magia.
Hola Javier de Argentina, nací con luna en Escorpio en el grado 28, casa 7, ascendente en Tauro. Bueno, pues ayer fue un día muy importante para ti entonces, Natalia, porque si tú naciste con la luna a 28 grados de Escorpio, qué coincidencia que ayer, jueves, hayamos tenido una luna nueva en el grado 28 de Escorpio. Entonces te esperan 6 meses de mucha transformación. Yo creo que estás viviendo una etapa de tu vida muy importante. Ese grado 28 de Escorpio, si ustedes tienen no solamente la luna, pero ustedes tienen algún planeta o tienen ascendente o tienen algo relevante en ese grado 28, pues es lo que va a estar marcando mucho la pauta en este caso. Es muy bueno también que ustedes se relacionen con ese grado 28 de Escorpio. Por ejemplo, como ella que dice que tiene la luna ahí, pues fue un momento interesante para ti el día de ayer. Muy positivo eso. De cambios, transformaciones, claramente. Buen día, tengo Mercurio, Venus, Sagitario. Estaba armando un viaje, pero no podía avanzar con todas las piezas. De repente, ayer me llamó una persona que es perfecta para organizarlo por mí. Magia, esa es la parte de magia. A veces vemos la palabra magia como algo muy fuera o como muy extraño, ¿no? Como que nos han enseñado de manera social o de manera colectiva que la magia es como muy nada que ver, como que eso no es mío o eso es de algunas pocas personas. Por eso la posición planetaria que tenemos para la próxima semana, que es la conjunción de Mercurio y de Venus, pues se necesita en la vida la conjunción de Mercurio y de Venus en Escorpio para poder hacer magia. Y la mejor manera en la que podemos hacer magia es a través de nuestro mago interior o a través de nuestro pensamiento activo, ¿no? Un pensamiento activo que nos permita de manera ecuánime también saber que estamos interpretando un personaje. Hasta dónde Mercurio, Venus me engolosinan o me da esa golosina de que termino creyéndome que soy el personaje. Yo creo que ese es el concepto más espiritual que podemos tener de esta conjunción Mercurio-Venus. ¿Hasta dónde puedo yo engolosinarme creyéndome que soy el personaje? Y ahí es donde se necesita, como dice la cábala, vaciar, desocupar, borrar fotos, borrar imágenes, borrar contenido, eliminar información para que quede más capacidad de almacenamiento. El misterio que somos es la magia. Sabemos tanto, más lo que no sabemos de lo personal y colectivo. Exacto. Mire, parece que la luna nueva los está, parece que la luna nueva los inspiró, ¿no? A la mayoría. Están inspirados, están conectados. Parece que la mayoría los ha inspirado, ¿no? La luna nueva. Mira, qué bien. Hola Javier, tengo a Neptuno en el grado 28 de Escorpio. Bueno, eso es una maravilla, es un gran padrino. Neptuno en el grado 28 de Escorpio en la carta natal es un gran padrino. Para todos los temas holísticos, para todos los temas energéticos, es excelente. Tienes un excelente Neptuno, una capacidad muy... En ese grado 28, Neptuno da mucha evidencia. Yo no sé si tú sabías eso. ¿Quién dijo esto? A ver. Hola Javier, tengo a Neptuno. Daniela Martínez en YouTube. Daniela Martínez, tener a Neptuno en el grado 28 de Escorpio da mucha evidencia. Debes revisar eso, mirar y aprovechar y sacarle provecho a Neptuno a 28 grados de Escorpio. Eso da mucha evidencia, mucha capacidad de poder conectar con los planos sutiles. Eso es Neptuno en el grado 28, es poderosísimo. Y si te gusta la astrología y si te gustan todos los temas energéticos, qué maravilla. Gracias, Javier. Sí, muchos cambios. Gracias, dice Natalia. El misterio, misterio. Maestro, ¿en qué país estás? Estoy aquí en Bogotá. Ya estoy en Bogotá, viajé de Orlando, estoy en Bogotá porque mañana tenemos el simposio. Entonces, ya llegué aquí a Bogotá hace 2 días, 3 días estoy por acá, pegándome un poquito la altura, pero todo en orden, todo ok y ya listos para estar mañana compartiendo con nosotros. Y en diciembre vamos a estar en Miami y en Orlando. Las fechas de Miami son el 6. Vamos a estar el 6 y vamos a estar el 13 de diciembre. Pueden ir también separando sus cupos para los que no estuvieron aquí en Bogotá y los que están en la Florida, en Miami y en Orlando. Va a ser el próximo mes para que separen también sus lugares. Online también los pueden separar, ¿no? Me gusta la astrología y quisiera tener mi carta natal. Soy Géminis, viajando con Rebeca. Viajando con Rebeca, un abrazote. Ahí puedes visitar mi página web. Tú que estás hablando desde TikTok,
Ahí está la página web y puedes mirar la información acerca de las clases que estás preguntando. Bueno, tengo Urano, dice por aquí. Justo, Venus toca mi junto natal, dice. A ver, voy a leer los otros mensajes, que están bien interesantes estos mensajes de hoy. Venus, dice Dani, después de una depuración emocional lloré mucho y solté una relación donde yo misma me mentía por seguir. Qué feo, ¿qué es eso? Pues mira que el tema de hoy es Mercurio en conjunción con Venus en el grado 22 de Escorpio que vamos a tener el día martes 25 de noviembre, la próxima semana. Grandes verdades con Mercurio. Por eso Mercurio es el planeta que cuando se encuentra con Venus en un signo del oculto revela. Por eso siempre astrológicamente ustedes van a encontrar que lo que decimos es la gran revelación. Mercurio en conjunción con Venus revela cosas o nos deja ver, nos permite conectar con situaciones que creíamos estaban de una forma y resulta que son de otras. La famosa frase de, por fin me enteré esto que estaba pasando, muchas veces de manera escorpiana. ¿Qué es que pase algo de manera escorpiana a mis espaldas? ¿Mm? La famosa frase de a mis espaldas. Yo no sabía, una cosa así. Soy Leo, Escorpio en casa 8 y Lilith, Nodo. Pues muy bien, Dani, un abrazote para ti. ¿Quién más está? Soy Leo, Escorpio, leída, mi niña. Se desesperó. Dani, Dani, te leí, leído, leído, conectado. Chinchú, chinchudá, ¿qué dice Ángela? ¿Qué es eso, chinchudá? Conchuda. ¿Cómo es Ángela Romero? No entiendo. Es que Ángela Romero creo que habla japonés. Escribes en japonés, creo que es. Tengo Lilith Quirón, dice por acá. El hombre promete hasta que... Hoy, no, esa está... Esa está... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo voy a leer porque está fuerte, Ángela. ¿Qué es eso, Ángela? ¿Qué pasa, Ángela? ¿Qué es ese comentario? Yo leyendo pensando que era otra cosa. Mira, ya di like 10. Ángela Romero, un abrazo. Soy Yanara, Capricornio. ¿Qué es eso, Ángela Romero? Porque la luna nueva te tiene activada, ¿ah? Soy Sagitario con ascendente en Libra, luna Virgo, mi oreja es Libra con ascendente en Sagitario, luna Escorpio, siento que somos súper parecidos. Me cuesta un poco el tema de la comunicación. Sí vi, Ángela Romero, sí vi, es un comentario muy profundo, totalmente de acuerdo, bastante profundo. Maestro, ¿cuándo va a ser la conjunción? La conjunción de Mercurio y Venus va a ser el día 25 de junio. O sea, nos queda pues ya este fin de semana, pero desde ahora se empieza a percibir, ¿no? Recuerden que muchas veces no necesitamos que llegue específicamente esa fecha para estar sintiéndolo, sino que desde antes ya hay una resonancia o desde antes ya nos estamos conectando con eso. Se ríen por acá. Bellaca dice, buen día Javier, saludos desde México, un abrazo para ti también. Escorpio, ¿qué nos depara los signos de agua? Bueno, los signos de agua, pues una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Cuando Mercurio y Venus hacen esta conjunción, también benefician mucho a Cáncer, por ejemplo, beneficia mucho a Piscis. Entonces, si eres de ascendente en Piscis o eres ascendente, en este caso, cualquiera de los signos de agua, Cáncer, Escorpio o Piscis, son los signos que van a entrar en relación de manifestación con el pensamiento, con esta conjunción de Mercurio-Venus. Por lo general faculta para tomar decisiones desde el corazón. Son dos planetas muy personales, es una conjunción muy armónica, es una conjunción muy bella también, es una conjunción que da paso o abre líneas de romance, ¿sí? Cabe aclarar que el romance no necesariamente tiene que ser con una persona, o sea, hay distintos tipos de romance que podemos vivir. Romance frente a una educación, romance frente a un estudio, romance frente a algo, la capacidad en la que podemos relacionarnos con algo también. Entonces creo que es el mejor escenario que podemos tener, el mejor escenario que vamos a tener para este fin de semana.
Estoy regresando con mi emoción al pasado. ¿Por qué? Es que ese es el tema. Yo entiendo los comentarios de la mayoría porque sí hay en el ambiente, se genera, ¿no? Por lo general, cuando Mercurio está retrogradando en el signo de Escorpio, hay cierto movimiento hacia atrás, hay cierto movimiento hacia pensamientos que ya ocurrieron, temas que están pendientes incluso, porque también entendamos lo de otra línea. ¿Cómo hace la psique para revelar o mostrar situaciones que están pendientes a través del recuerdo? Por eso la fama de Mercurio cuando está recordando, ¿sí? Para recordar utilizamos el cerebro y en esta fase de recordar se relaciona mucho con Mercurio retrógrado cuando recordamos algo en Escorpio que ya pasó. Al estar conectado con Venus, pues le genera un tinte más de emoción, le da como más emocionalidad a lo que nosotros estemos viviendo. Por eso es tan importante que en tiempos de este fin de semana empecemos a tener mucha mejor relación con la honestidad emocional. Y la honestidad emocional pues parte desde nosotros, ¿no? Estado, ¿cuándo termina Mercurio? Mercurio termina su fase de retrogradación el próximo jueves. Nos quedan 7 días. El próximo jueves, Mercurio se pone directo, después de la conjunción con Venus, que va a ser el día martes 24. Ya después de esa conjunción, Mercurio empieza su fase directa y ya salimos de Mercurio retrógrado. El Sol, aparte de salir hoy, ya a partir de mañana empezamos a inaugurar Sol en Sagitario. Entonces la energía también empieza a cambiar. Estuve muy nostálgica la semana pasada, ahora en otro modo. ¿Qué sombra o patrón inconsciente debo trabajar según estos tránsitos si el ascendente es Escorpio? La mejor manera de trabajar los asuntos pendientes o lo que tú mencionas o refieres acerca de Escorpio, la mejor manera es siendo consciente cuáles son aquellos emociones o pensamientos que activan emociones. Fíjense que a veces hablamos única y exclusivamente de las emociones y dejamos de lado el pensamiento, como que el pensamiento va por otro lado. Esta conjunción nos recuerda que la una precede la otra. Entonces, la mejor manera para tu pregunta, que eres ascendente en Escorpio, la mejor forma de poder vivir esto es a través de observar, ¿no? Como que ser muy analítica de cuáles son aquellos pensamientos que te activan emociones pasadas. A veces la emoción ya pasó, la ya terminó, el evento ya ocurrió, la situación ya la vivimos, pero nos ponemos a pensar en algo que se relacionó con eso. El hecho de empezar a pensar acerca de eso o de lo que ocurrió es volver a recrear otra vez toda la escena y es volver a recrear otra vez toda la parte química y volver otra vez a sentir. Por eso hay que ser tan cuidadosos con Mercurio que está retrogradando ahora en conjunción con Venus en relación del signo de Escorpio para tener un poco más de claridad de cómo estoy pensando, porque de acuerdo a esos pensamientos, pues obviamente se van a generar las emociones. Es más por ese lado. Estos días son de secretos para ser revelados cuando Mercurio se ponga directo. Exacto, verdades que salen a la luz. Suena como muy oculto, como muy serie de Netflix. Verdades que salen a la luz, pero sí, es el tránsito que estamos viviendo. Hola Javier, soy Neptuno, casa 8. Soy Géminis, pero ha sido muy fuerte. ¿Por qué? Géminis más bien por Urano. Pero Géminis está genial. Géminis, imagínate, Géminis está perfecto. Géminis empieza la temporada de Géminis a partir del 2026. Entonces Géminis va a ser uno de los signos que va a estar prácticamente a la vanguardia, va a estar muy activo. Géminis le esperan 7 años de mucho progreso. Eso está muy bien. Maestro y poderoso este pensamiento. Un abrazo. Pero el ascendente, a ver, por aquí lo vamos a mirar. Rana, ¿cómo estás, Rana? Ese nombre que pone Rana. Tengo Mercurio 12 grados y Venus 11 grados en Aries, casa 9. Pues Rana, aprovecha ese quincuncio. Lo que va a estar haciendo la conjunción Mercurio-Venus en tu carta es un quincuncio muy positivo, aprovechalo. Rana creo que estaba de viaje, si no estoy mal. ¿Qué quiere decir que termina Mercurio retrógrado? ¿Qué quiere decir que termina Mercurio retrógrado? Mira, lo que queremos decir con esto es que el planeta Mercurio tiene una órbita.
Por lo general, Mercurio maneja una órbita más acelerada en relación de los demás planetas. Mercurio es uno de los planetas más veloces tomados desde la astrología. Mercurio hace tres movimientos distintos en el año y a esos tres movimientos es a los que se les llama retrogradación. Cambia su fase, su órbita de estar directo y empieza a retrogradar. Da el efecto visual de que el planeta se está devolviendo. Realmente, astronómicamente y astrológicamente no es que el planeta se devuelva, es un efecto netamente visual si nosotros lo tomamos desde el observador del planeta. Entonces, al observar desde el planeta la posición de Mercurio, nosotros como observadores vamos a evidenciar que Mercurio se está devolviendo. A ese efecto visual de devolverse es a lo que se le llama retrogradar, cuando un planeta está retrogradando. Mercurio entró en una fase de retrogradación este 1 de noviembre y va a terminar la próxima semana, el 24 de noviembre. Por lo general, Mercurio es un planeta que retrograda de 2 a 3 veces al año. Esta es su tercera retrogradación en el 2025, tercera y última. Pero es un efecto netamente visual, óptico. En realidad, no es que el planeta se devuelva, sino es un tema visual. Esto concatenado con la psicología, cuando Mercurio está retrogradando, le damos ese enfoque justamente de reevaluar asuntos pendientes relacionados con el pensamiento y las emociones de atrás. Eso es lo que quiere decir que ahora se pone directo. Mm, un ser divino, un abrazote por acá. Dice, soy Acuario. Conexiones que pensé que eran hermosas, dice Paola, completamente murieron, pero dejaron muy buenos aprendizajes. Yo creo que las relaciones nunca mueren, se transforman de pronto. Más bien, se transforman las energías, se transforman las personas, se transforma la forma de verlo, más que morirse, se transforma en otra cosa. Al nosotros transformarnos, también las otras personas, el entorno se transforma. Entonces, creo que vamos de la mano en ese sentido. O sea, es como un común acuerdo entre ambos. Hola Javier, soy Capricornio ascendente en Libra. Gracias, con todo gusto. M8 desde YouTube que estás allí. Soy Géminis, dice por acá desde Argentina, un abrazo. A ver, ¿quién más está por acá? 1 millón de felices instantes aquí ahora. Un abrazo, Mitzi, me gusta eso también, claro. Corazones. Pero te preguntan cosas y no contestas. Lisette. Sí, es que contesto de Instagram, de YouTube, de Facebook y de TikTok. Entonces, a veces no me alcanza. Tienes razón. Hay muchas preguntas que no contesto porque no me da. Pero sí, tienes razón. Sí, me preguntan y no me da para contestar. Es verdad. A ver, miremos por aquí desde Argentina. Un abrazo, saludos. Marisol dice, nunca somos los mismos, ni siquiera hace una semana. Transformación constante, exacto. Exactamente, siempre estamos transformando. Por eso, quizás, ¿a qué llevo esta energía que estamos teniendo ahora con el Sol saliendo de Escorpio y la conjunción de Mercurio con Venus? No es que se mueran las relaciones, no es que se mueran las personas. Ese contexto de que yo pensé, yo me imaginé, yo creí, ese es Neptuno, esa es la ilusión. Obviamente, las personas cambiamos, todos cambiamos todos los días, queramos o no queramos, y en ese cambio constante que ofrece Mercurio en Escorpio, nos da la sensación que la relación murió y caemos en el drama de la relación murió. Se han muerto personas en mi vida, se murieron relaciones que yo pensé que eran intensas. ¿Hasta dónde me ilusiono? Hay que mirar mucho Neptuno, porque si yo solito me ilusiono y si yo solito me invento cosas y si yo solito me llevo a mí mismo por allá y después la otra persona ni me saluda, entonces yo voy a tomar el no me saluda de la otra persona o la otra persona no me contesta lo que yo quiero que me conteste y ahí es donde voy a estar en problemas, pero todo el cuento de quién es.
pues todo el cuento es mío. A la final somos nosotros mismos los que nos echamos nuestro propio cuento. Sí, esto hay que tenerlo muy presente ahora con Mercurio y Venus en Escorpio. Nada se muere, no es que se muera. Las relaciones no se mueren, las personas no se mueren, las cosas no se mueren. Cambian, transforman, se transforman las cosas en otra cosa. Eso sí va a pasar, eso sí está pasando constantemente. Lo peor que podemos pretender con Mercurio y Venus en conjunción es que las relaciones sean eternas y sean perplejas y se vayan en el tiempo, ¿no? Se van a transformar, claramente. La aceptación del presente es el alma. La pérdida es del ego. Las respuestas están en nosotros, Javier. Nos ayuda a encontrarlas en sus encuentros, lecturas del escenario. Muy bonito eso, muy bien. Soy Acuario, estoy en una licuadora energética, mareos, garganta colapsada. Me siento totalmente identificado. ¿Quién es? Lini, Lini Salinas. Yo no sé si por el viaje o por la altura, pero me siento en licuadora, tal cual como tú. Me describí, me sentí identificado con concepto licuadora emocional. Buenos días, saludos desde México. Géminis Sol Stellium. Mira, Lini, Lini Salinas. Lini Salinas, somos dos licuadoras entonces. Hay dos licuadoras energéticas allí. A ver, Neptuno en Sagitario dice, Venus, Mercurio, Plutón, ¿cuáles son los mayores desafíos en casa 12 y cómo convertirlos en fortaleza? Bueno, el tema es que Venus, todo lo que tú mencionas, como por ejemplo Venus, Mercurio y Plutón en la casa 12, pues da un aprendizaje muy, muy largo, da un aprendizaje muy profundo. Yo creo que de los más grandes que hay. La casa 12, la casa 12 exige mucha valentía. La casa 12 nos hace dos propuestas: o enloquecemos con lo que tenemos allí, o con eso salimos a hacer algo con el público. La casa 12 no solamente rige el inconsciente, sino el propósito colectivo que tenemos a nivel alma. Entonces, todo lo que yo tengo en la casa 12 me sirve para dos cosas. Una, me meto al manicomio, que me metan al manicomio con lo que hay en la casa 12, ¿sí? Me declaro loco o declaro loca la vida y digo la vida es una locura, me quedo ahí desde esa perspectiva. O la otra que puedo hacer con la casa 12 es cómo utilizar esa energía para vivirla de manera colectiva, que tenga un fundamento y que tenga una razón de ser con los demás. Entonces, todos los planetas que nosotros tengamos en casa 12 sirven para esas dos líneas. O me enloquezco con lo que tengo allí, o con eso hago un licuado, hablando de licuadoras, hago un licuado y lo comparto con la comunidad, lo comparto con la gente. Por eso la casa 12 exige mucho colectivo. La casa 12, cualquier planeta que ustedes tengan en la casa 12, incluso así no tengan planetas, pero va a haber evidentemente un signo que entra a la casa 12, exige demasiado compromiso con los demás. No sé si la licuadora es tu luna en Escorpio, maestro. Puede ser, porque es que, bueno, cabe aclarar que también nací con una licuadora, ¿no? Luna en Escorpio es nacer con una licuadora. Lini Salinas le da risa. Lini, es verdad. Tengo Vesta, casa 12. Hola, maestro, un abrazo. Muy bien, muy bien. Veo que les sentó la luna nueva. Mira, están todos muy comunicativos, más de lo normal. Qué bien. Yo me enfermé anoche el estómago, espantoso. Imagino fue por la luna, luna nueva en Escorpio. Algo has de tener ahí en esa zona escorpiana. Por lo general, cuando algo se tiene allí. Tengo Escorpio, Lilith, Sol, bueno, está intenso, mira. Hola Javier, solté mi trabajo de 3 años en donde ya no vibraba igual. Llevo 3 semanas sin trabajo, logrando superar el miedo a la incertidumbre porque los biles no paran. Sí, pero un acto de mucha valentía el tuyo, ¿no? Fíjense que eso es Escorpio, eso también es la zona escorpiana, donde nosotros tomamos decisiones importantes que hemos venido aplazando. Esto lo venimos hablando en los últimos live. Si ustedes se devuelven, hemos venido hablando los últimos live acerca de esto.
que Escorpio nos lleva a tomar grandes decisiones que a veces sabíamos que ya estaban ahí, pero no nos atrevíamos a dar ese paso. Por alguna razón no nos atrevíamos a hacerlo hasta que finalmente se rompe tanto el saco que terminas haciéndolo, terminas llevándolo a cabo. Pues de mucha valentía, muy bien. Y está siendo honesta eso, me parece genial. Por esta época, por esta época el universo suele recompensar aquellas decisiones que nos llevan a morir, que nos llevan a transformar, que nos llevan a enterrar un algo. Entonces, muy seguramente la vida te va a mostrar otro tinte, muy seguramente la vida te va a mostrar otras oportunidades donde pues vas a poder conectar un poco mejor con otras líneas de tiempo y demás, de personas. Pienso que la casa 2 es pienso que la casa 2 es del colectivo, pero es del alma. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Por ese lado va. Olis, te veo cansado, un poco, tal cual, me ves bien, sí, un poco cansado, con todo, con la luna, con los viajes, con de todo. Hoy estoy como relax, estoy más en modo descanso. Hoy estoy en modo descanso. Dice, tengo Escorpio, con razón estelio en Sagitario encima de mi Marte en conjunción. Hoy, gracias a todos estos premios, ¿qué es esto, Wilson? ¿Qué es esto en TikTok? Wilson, explícame qué es esto, cómo funciona. Wilson García, buen día. ¿Dónde van a estar en Bogotá? Vamos a estar en el AR. Este es el AR. AR no, AR. Solo una R. AR del edificio. Esto es por la novena. Ahí nos saquen. Ahí encuentran ustedes la información arriba. Vamos a estar este sábado y este domingo. Va a ser mañana. Por eso hoy estoy descansando para mañana estar con ustedes. Los que no alcanzaron a anotarse, vamos a estar en Miami y en Orlando en el evento del fin de año también y online. Bueno, un abrazo para ustedes, cuídense mucho, aprovechen esta salida, esta luna nueva que tuvimos el día de ayer, luna nueva en Escorpio, aprovechemos también la entrada o la salida del sol en Escorpio a Sagitario, conéctense mucho con esa energía de Mercurio y Venus que vamos a tener la próxima semana y muy posiblemente nos veamos este lunes para el horóscopo de la semana, ahora primera versión sagitariana, a ver cómo se acomodan las energías. Cuídense mucho, gracias por su energía, gracias por su compañía y un abrazote para todos. Gracias.